Momento para esta tertulia de lunes 3 de abril de 2023. Voy con los saludos. Teresa Herrera, ¿cómo andás, Tere? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Un gusto verlos acá en este principio de la Santa Semana de Turismo Criolla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué fiesta tienen ahí en Piriápolis? ¿Algo en particular que se nos haya Que escapado? yo sepa, no. Que No. yo sepa, no. Yo vivo muy cerca del santuario de la Rosa Mística, así que ahí siempre hay eventos Bien. religiosos, ¿no? Pero otra cosa así especial, salvo que piensan que se va a llenar de gente y ya hay mucha gente, no creo. Diego Irazábal, desde Flores. ¿Cómo andás, Diego? ¿Todo bien? Bueno, buen día, ¿todo bien? Contento de estar de vuelta con ustedes y con compañeros nuevos que no conocía, no tenía el gusto, así que encantado, acá estamos. Y acá en Desde estudios nos acompañan Juan Pedro Mir. Buen día, Juan Pedro. Muy buenos días, muy buenos días. Y Desiree Pagliarini. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? He de decir que para mí es un honor compartir tertulia con quien fue mi profesora Teresa Herrera, así que la verdad que estoy encantada. Y bueno, un gusto, Diego, que tampoco habíamos coincidido. Vamos Una a alegría, en serio, deciré cuando me enteré que ibas a estar en la tertulia. Realmente un abrazo a distancia. Lo mismo. No las condiciona, ¿no? No te sentís intimidada por tener a la profe y la profe puede decir cualquier cosa porque igual aunque esté la alumna no pasa nada. Un poquito intimidad, pero bueno. Vamos al primer tema que tenemos para debatir hoy. El fiscal de corte, Juan Gómez, designó a la fiscal especializada en delitos sexuales de sexto turno, Alicia Gione, para investigar las denuncias públicas de Romina Celeste Papazo contra el senador nacionalista Gustavo Penades, a quien acusó de explotarla sexualmente cuando era menor. Gione fue asignada luego de que la fiscal, Adriana Alfaro, declinara tomar el caso al discrepar con el criterio de asignación de turnos de la Oficina de Depuración, Priorización y Asignación. El jueves de la semana pasada, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que Penades tiene su respaldo y confianza y agregó que espera que la justicia aclare el caso. Le creo a él, dijo el presidente en una conversación informal con periodistas durante una actividad en la escuela policial. Por su lado, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, también respaldó a Penades y aseguró que está siendo víctima de una difamación. Esto es una difamación y lo tiene que probar en la justicia. Es el que va a la justicia. La otra persona no va a la justicia, va a las redes, a destruirlo en las redes. Pero bueno, la justicia es el camino que ha elegido el senador y el senador confía porque está muy tranquilo. Por su parte, el presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, señaló que esa fuerza política seguirá de cerca el caso relacionado a Penades, pero evitó un pronunciamiento al señalar que la situación está en proceso a nivel judicial. En filas de la oposición, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, optó por alinearse, dijo, al silencio prudente de la coalición de izquierdas en torno al caso para no revictimizar a las personas que se sienten víctimas. De todas formas, Pereira cuestionó a Heber por respaldar a Penades, ya que dijo complica la investigación. Bueno, varios de ustedes sugerían que abordáramos este tema que ha estado en el tapete a nivel informativo en estos últimos días, horas. ¿Quién quiere empezar? Teresa. ¿Vale? Bueno, yo voy a tratar de ser lo más breve posible, pero me parece que primero hay que contextualizar el tema, ¿no? Yo no voy a hacer una sopa de números porque, bueno, después en todo caso, como hay abundante información acerca de las denuncias y todo este tipo de cosas que están en el CIPIAB y todo eso, la producción perfectamente las puede poner en el sitio. O sea que no voy a hacer una sopa de números porque no me gusta más hacer sopa de números en forma verbal porque lo único que hace es marear a la gente. Simplemente quiero decir que hay miles de denuncias sobre estas temáticas en Uruguay, en el mundo, y que las estimaciones internacionales determinan que con suerte ahora, porque ha aumentado la capacidad y la posibilidad de denunciar, se está denunciando entre el 2 y el 3% de los casos de abuso y de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Es la punta del iceberg. Es el crimen más impune. Y por lo tanto, me parece que eso es lo primero. Este es el contexto en el cual tenemos que analizar esta situación. ¿Por qué? Y bueno, entre otras cosas porque los crímenes sexuales, aún hacia adultas o adultos,
se producen en el seno de la intimidad. No hay crimen más íntimo que el crimen sexual, ¿verdad? Es decir, es entre dos personas, 3, 4, 5, cuando se trata de violaciones grupales, pero en ningún caso, digo, es expuesto a la luz pública ni nada por el estilo. Y además tiene otra característica, que es la revictimización inmediata de la víctima. Cuando a una persona la roban, o cuando una persona la hacen víctima de una rapiña, no le preguntan, ¿tú estás segura que te pasó eso? En cambio, cuando una persona, y más una criatura con todo lo que cuesta, porque además recordemos que en casi el 90% de los casos los abusos son en el seno de una familia, vinculados a alguien muy cercano, lo cual no quiere decir que no haya de los otros, de este caso que estamos hablando ahora, de crímenes, bueno, digo, todo el tema del Parque Valle, digo, hace años yo hacía investigaciones sobre VIH y ya muchas de las personas que entrevistábamos hablaban de que cuando eran chicos, y sobre todo chicos, había algunas chicas también, se habían iniciado sexualmente, entre comillas, todo esto, ¿no? De esa forma. Es decir, yendo al Parque Valle, donde algunos autos impresionantes los levantaban y consumaban cosas por dinero, relaciones por dinero, porque eran criaturas además que estaban indefensas. Entonces, digo, no debe haber relación de poder peor, no debe haber situación más terrible que ser víctima de un delito sexual, por esto que yo decía recién, porque es en la víctima que se pone, ¿no? Hay una canción famosa de las tesis de Chile, que no importa cómo estaba vestida, no importa cómo estaba, ¿no? El violador eres tú. Entonces, y me parece que además, en este contexto, y por eso quería hacer el contexto, y disculpen la extensión, es gravísimo institucionalmente y en términos de derechos humanos las declaraciones tanto del ministro como del presidente. ¿Por qué? Y bueno, porque son quienes, en definitiva, están dirigiendo, ya sea directamente o indirectamente, porque es la máxima autoridad del Estado, aquellos que deben investigar. ¿Cómo se pueden sentir? Y no me digan que no tiene nada que ver. Yo no estoy poniendo en cuestionamiento la honorabilidad de nadie. Yo estoy diciendo, si yo soy policía y tengo que investigar un crimen de este tipo y resulta que mi máximo jerarca, el ministro, me dijo que es todo mentira, que no es así y que no es verdad, digo, ¿cómo se puede sentir esa persona? No quisiera estar en la piel de la fiscal, no quisiera estar en la piel de quienes deben investigar, porque es tan grave culpabilizar de entrada como exculpar de entrada. Una cosa, porque alguien me va a decir, y con esto termino, bueno, siempre todo el mundo es inocente hasta tanto no se demuestre que, sí, claro, yo no digo que no, pero me parece muy grave que quien debe investigar prejuzgue. A ver, este punto que está muy presente en la discusión, ¿cómo lo vieron? Concretamente esto último que señala Teresa, ¿no? Estos pronunciamientos por parte del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compañero de hace años del senador Penades, ¿no? También sí, dentro del yo agregaría otra declaración que ayer escuché por parte de alguien a quien me parece una persona que hasta ahora ha tenido una gestión muy interesante en INAU, el presidente del INAU, el doctor Pablo Abdala, que fue en el mismo sentido. Presidente del INAO. Entonces yo no sé qué les pasa a los blancos. Yo no sé qué les pasa a los blancos, qué les está pasando a los blancos. O sea, hace unos meses el presidente salió en defensa o a tratar de tapar o tratar de licuar la responsabilidad de la cúpula policial y del jefe de seguridad. Y después la historia demostró el nivel de precariedad institucional que significó eso, y ahora tres figuras, y sobre todo dos, el ministro del Interior y el presidente, salen cual indio Olivera en el Peñarol del 82 con la plancha levantada a defender a una persona que no, por supuesto, no es culpable hasta que no se demuestre lo contrario, pero ni el propio Penades salió con el tono que salió la dirigencia blanca. Entonces yo digo, el partido de Wilson, el partido de Barrios Amorín. Parte de la dirigencia, ¿no? Porque ahí quedaba de manifiesto, hubo otros que al revés, ¿no? Dijeron, el tema está en la justicia. Pero están en el gobierno. Y será la que tendrá que laudar.
el partido de Oribe, el partido de Saravia. Yo soy sincero, yo no doy crédito institucionalmente a... Yo ya no creo que es un error. Yo no creo que es un error. Yo creo que acá hay una cuestión que es ideológica, que va de la mano de la concepción del poder, que va de la mano de la concepción de la humertad de la articulación entre articuladores de poder, que la República debe cuestionar. Yo creo que fue una declaración no solo infeliz, es una declaración absolutamente condenable, por el lugar de prejuzgamiento, como decía la doctora Herrera, perdón, del presidente de la República y del ministro del Interior. A ver, deciré sobre este punto. Bueno, yo creo que me parece que no va a haber demasiado intercambio polarizante en esta tertulia, porque yo voy en consonancia con las opiniones vertidas por mis cotertulianos anteriormente. No solo, yo puedo llegar a entender que hay un componente emocional de por medio por parte del presidente y por parte de Eber, creo que de Eber más todavía, porque tengo entendido que son muy cercanos, entonces puedo llegar a entender que hay un componente emocional y que hay un componente de casi de reflejo automático de decir, bueno, apoyo a lo que yo considero que es mío, que la amistad está de por medio, que el compañerismo partidario está de por medio. Ahora, se olvidan absolutamente en el medio de el cargo institucional que tienen, ¿no? Y sobre todo el presidente de la República, que ante cualquier cosa es presidente de la República, ¿no? Y es el que vierte para abajo toda la seguridad jurídica, la protección que nosotros podemos llegar a sentir. Me pregunto cómo se sentirá Romina Celeste al escuchar que el presidente de la República ya desacreditó y descartó de plano su condición de víctima y su credibilidad. Entonces, o sea, ¿qué imagen damos? ¿Qué mensaje damos institucionalmente? A mí me preocupa muchísimo. Me parece que comparto con Juan Pedro que no es un error, es grave. Es poner un poco en jaque y totalmente de forma innecesaria la credibilidad institucional. Y por otro lado, quería decir que para mí todos los escenarios son malos acá. Y eso es lo peor. A mí me genera mucha tristeza, la verdad, porque no veo de qué forma esto puede salir bien, en ningún sentido. Uh-huh. Primero, tanto por supuesto que si llega a comprobarse que es verdad y la víctima fue abusada de esa manera, horrible escenario. En caso de que no se pudiera comprobar, ¿no? Y quedara el hecho irresuelto, de todas maneras no es buen escenario, porque siempre va a dejar el halo de duda, siempre va a haber un halo de duda en esto. Y yo lo que me pregunto de acá en más es, teniendo en cuenta las reacciones institucionales que hay, ¿cuál es el paso? O sea, ¿qué estamos incitando? Porque ¿qué otras personas se van a animar a denunciar algo de manera pública si de plano las descartan y las desacreditan como víctimas? Entonces, el mensaje es malo por cualquier lado. A ver, vamos a escuchar a Diego sobre estos comentarios, sobre todo sobre este primer abordaje, si les parece, de los pronunciamientos, ¿no?, que se han dado. No, primero que nada, muy bueno el contexto, poner en contexto, como hacía Teresa, el tema, por la gravedad del asunto. Está bueno siempre al analizar estos temas ponerlo en contexto. Sin duda que es una situación que impacta en el sistema político de una manera brutal por tratarse de la figura que es Penades, de cómo ha sido reconocido incluso fuera de su partido, ¿no? En general en el sistema político uruguayo, una persona muy conciliadora. Recuerdo haber leído por ahí un día que Mujica lo denominaba como el opositor digno, ¿no? O sea, era una figura política del partido que se había ganado el respeto, más allá de su partido, fuera todo el sistema. Entonces, obviamente que eso ya de por sí, por tratarse de quién se trata, tiene un impacto en el sistema político muy grande, ¿tá? Sin duda que acá hay un tema obviamente muy grave, que todos creo que obviamente aspiramos a que la justicia resuelva, que la justicia avance, que la justicia investigue. Ahí hubo pronunciamientos importantes
de parte del presidente del directorio del partido, de otras figuras como Delgado, como Raffo. Por ahí había unas declaraciones de Pereira, de Fernando Pereira, obviamente cuestionando lo que habían sido las palabras del presidente, y por ahí Fernando Pereira decía, supongo que allí hay aspectos más personales que políticos. Yo creo que indudablemente la reacción primera de parte del sistema político fue, más allá de las investiduras, afloró, bueno, cuestiones personales por tratarse de una figura política para algunos de compañero de militancia de muchos años. Como decíamos recién, una figura política muy reconocida. Ayer escuchaba en un programa de televisión abierta de noche que trató el tema, uno de los periodistas comentó que figuras, creo que senadores del Frente Amplio, capaz que algunos de ustedes lo escucharon. Sí, habían ido fue a la en Santo y Seña, ¿no? Que incluso, bueno, después de señalar que habían otras denuncias en camino de otras personas, los periodistas comentaron, estás haciendo referencia a lo que a lo que hicieron legisladores del Frente Amplio, por ejemplo, que señalaron ahí Charles Carrera y Daniel Cayani, ¿no? Que fueron a darle un abrazo apenas de eso. Exactamente. Y yo creo que también, ¿qué aflora en esos senadores? El interés de ponerse ya, de prejuzgar de antemano, de ponerse del lado de una de las partes, aflora una cuestión humana, personal, frente a en este caso, compañero parlamentario al que conocen de muchos años. Entonces yo creo que esa ha sido la reacción primera. Entiendo que a veces tal vez no calibraron, las figuras políticas no calibran, bueno, qué investidura tienen, si soy un senador de la República, si soy el ministro de Estado, si soy el presidente. Entonces yo creo que, como dice Fernando Pereira por ahí, él dice, hubo aspectos más personales que políticos. Para mí se trató de eso, pero me parece también que hay una actitud en el propio partido, en el sistema político, de que acá indudablemente nadie va a interferir para que la justicia no llegue a las consecuencias o los resultados que tiene que llegar, máxime cuando están apareciendo más denuncias, y es no solo la que originalmente formula Romina a través de redes sociales y después actúan de oficio, sino las que ya están yendo algunas personas a radicar las denuncias, ¿no? Yo quiero decir algo que me parece que es importante. Perdone la deformación profesional, pero lo que se comunica es importante. Entonces, yo recién hacía referencia justamente a la revictimización. Todo lo que hicieron ellos fue revictimizar. Es decir, actuaron, incluso no sabía esto del abrazo de los opositores. Es decir, todo lo que hicieron fue responder exactamente, y es lamentable en personas que deberían saber y estar formadas sobre estos temas, lamentablemente no lo están, porque no son temas importantes, ¿verdad? Como otros temas, ¿no? Es decir, lo que ocurre con las criaturas, lamentablemente, y esto no es la primera vez que lo digo, para la clase política es de segunda importancia. Entonces, o de tercera o de cuarta. Entonces, como no están formados en eso, como no es un tema que les importe, y como lo que importa mucho más es las alianzas políticas, el cómo me vinculo con mis pares y todo lo demás, actúan como actúa lamentablemente la mayoría de la gente. Revictimizan. Todo eso que hicieron fue revictimizar a Romina Celeste, a todos los gurises y gurisas que puedan estar en este momento pensar en denunciar, ya sea... Pero ahí, Teresa, por las dudas, por si no quedó claro, para aclararlo lo que decía Diego, en el programa se comentó brevemente al pasar que ellos habían ido a darle un abrazo, no en ningún momento fueron más allá de eso, Romina, no quiere decir que Romina, lo apoyen o no, o que pongan en duda la... Digo, pero si tú le das un abrazo a alguien que presuntamente, no estoy diciendo que lo sea, es un abusador, a mí me parece que en esas situaciones lo mínimo es tomar distancia, porque además la gran fantasía es que el abusador es una persona que tiene un cartel luminoso acá, que dice yo soy abusador, ¿no? Es un tipo horrible, tipo monstruo, pero no es así. Entonces, me parece que todo esto que estamos viendo es en escena lo que ocurre todos los días con todos este tipo de denuncias.
Y eso es lo que me preocupa muchísimo, porque si ocurre con el vecino, con la vecina o con la familia, que a veces se siente muy agraviada porque se dijo que el tío, el abuelo o el padre es el abusador, me preocupa que en un sistema donde son quienes deben dotar de las garantías para que haya el debido proceso, pasen estas cosas. ¿Qué les quedó a ustedes? A ver, Yo Diego, creo, ¿querés perdón, decir algo? Sí. solamente frente a esto, que yo decía, son reacciones primeras. Creo que es muy importante estar atentos a cómo se maneja el tema de aquí en más. Por lo mismo que está diciendo Teresa, estamos frente a hechos muy graves. Entonces, las señales que se den de aquí en más, hay que estar muy atentos por lo mismo, porque todos en la sociedad tenemos que ser garantes de que hay ciertas cosas con las que no se puede tolerar ni un segundo, ¿no? No, a veces cuando se dice los gobernantes son de todos los uruguayos, creo que ahí hay un abuso de esa interpretación. Uno no pide que los gobernantes sean el común de lo que tenemos, porque por suerte Uruguay tiene una sociedad con diferentes visiones ideológicas, políticas, religiosas. Lo mínimo que le puede pedir a un gobernante en democracia, a un ciudadano, es por lo menos dame las garantías a todos de que tenemos el libre acceso a determinados derechos públicos. Yo creo que en este caso, por la investidura de los actores que lo plantearon, hay una vulneración de esa equidad, ¿no? Y aparte, si me permitís correrme medio minuto de el acto del abuso a un menor, ¿no? No voy a hablar del caso concreto porque la justicia operará y tomará su camino, y confío en la Fiscalía y confío en la justicia. Pero creo que en el abuso a un menor, en un acto de, ya sea pagando dinero o sea en el abuso íntimo, hay una actitud machista, hay una cultura machista, una cultura del descreimiento, de la indefensión y el no cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes, que es una marca de nuestra especie humana, Homo sapiens sapiens, pero que es una marca particular del Uruguay, donde tenemos a nivel internacional graves problemas de denuncia con respecto a, y graves problemas de violencia de carácter sexual contra nuestros más chicos. Y creo que eso es una marca que no la podemos correr, porque es otra de las caras de una sociedad extremadamente violenta como la que estamos construyendo. Pero acá hay una cuestión de poder, hay una cuestión de poder adulto y hay una cuestión de poder masculino que nosotros, primero, quienes somos varones, tenemos que hacernos cargo en ese proceso de que somos parte de la manada, de que somos parte de una cultura que pone en entredicho la denuncia de la denunciante y del denunciante, atrás de una falsa solidaridad que muchas veces, como denuncian nuestras amigas feministas, está tapado en el discurso social. Y creo que ese es uno de los puntos más duros y más desafiantes en el siglo XXI. Somos conscientes, tenemos todas las luces prendidas amarillas. Ojalá demos el paso, pero el paso no se va a dar, porque van a seguir sucediendo estas barrabasadas, van a seguir sucediendo si no somos capaces como adultos, y si no somos capaces los adultos varones, de una vez por todas, tomar el toro por las astas y decir: esto tiene que ver con una forma de cultura patriarcal, una forma de cultura de violencia con el otro, de la cual tenemos que desprendernos y combatirlo en todos los planos, en el plano legal, en el plano político y también en el plano cultural. Interesante la reflexión que hace Juan Pedro. Ojalá todos se tomarán 5 minutos como para decir, bueno, yo como persona, ya sea varón o mujer, y desde el lugar donde ejerzan su participación en la sociedad, se puedan preguntar, bueno, ¿qué hago yo para tratar de generar un cambio social en esto? Tratar de darle un espacio más ameno, más agradable, más de acompañamiento a las víctimas o a las potenciales víctimas en esto. ¿Qué hago para prevenir? Eso me parece muy importante. Ahora, lo que yo veo que está pasando en la realidad, y con este caso lamentablemente queda en evidencia, es que
en teoría, Uruguay, bueno, Teresa lo sabrá perfectamente, ratificamos todos los tratados, estamos ahí siempre a la vanguardia, intentamos en las letras hacer buena letra, como quien dice, pero cuando suceden hechos, mostramos que nos falta un montón para aprender, porque se le quita crédito a la víctima. El presidente de la República dice, le creo a él. Cuestión que es fortísima, es muy dura. Se genera una revictimización y encima de todo, yo no quito que el hecho es doloroso, porque es doloroso para el sistema político, ¿cómo no? Nadie quita la envergadura que tiene Penades, nadie quita que seguramente muchos compañeros dentro del partido e incluso dentro del Senado, aún en la oposición, les duele la situación, porque es una persona que políticamente es muy valiosa y que tengo entendido que también es una persona que tiende puentes, eso hace que se generen más afinidades, pero aún así, tendríamos que a esta altura del partido haber aprendido algo, haber aprendido a ser más cautos en el momento en que se suscitan este tipo de cuestiones, ser precavidos en las declaraciones, ser compasivos con quien está denunciando, intentar ponernos en la piel de la persona que denuncia, por más que esté de la vereda de enfrente, sea totalmente antagónico a nosotros o lo que sea. Poner en equilibrio la situación. Estamos hablando de un senador y de una militante que no tiene ningún tipo de respaldo, ¿no? Entonces, digo, ¿por qué no contextualizamos un poco eso? Introdujo un mensaje porque van todos un poco en la misma línea, pero para enriquecer el debate. María dice: discrepo con Teresa, pero también un poco capaz que con otros de los panelistas, ¿no? Considero que esta situación no es típica en cuestiones de abuso. Aquí Romina Celeste salió a las redes y a los medios, por lo que ella misma se victimizó. Es algo muy, muy delicado, por lo que siempre queda un escándalo público en lugar de un caso judicial limpio, en el que el resultado sea el que corresponde. Soy docente y sé de qué estamos hablando. No crucifiquemos a ninguno de los dos, no los victimicemos. Dejemos las redes y vayamos a la justicia siempre y eduquemos para eso también, dice. ¿Cómo ven este punto de vista que también se ha planteado mucho por estos días? A ver, yo no, y lo he dicho muchas veces, no soy partidaria de los scratches, no soy partidaria de... Claro, porque aclaremos eso, ¿no? En un momento quedó como si Romina Celeste no fue a la justicia y dijo que no tenías pruebas para ir a la justicia, pero hizo la denuncia públicamente. Claro, porque el problema es ese, digo. A ver, yo recién contextualicé y dije, es un crimen muy privado, ¿no? Es decir, se produce entre dos personas. Imaginemos, entre una criatura de 13 años, como en ese momento tenía... Imaginemos que es cierto, ¿está? Romina Celeste versus una figura como Penades. ¿Quién lo hubiera creído? Si ahora inmediatamente se abren todas las señales y se dice no es cierto, o somos tan ingenuos como para pensar que si hubiera ido a la justicia hubiera sido diferente la reacción. Vamos. Es muy fácil ahora decir no, porque en realidad denunció en las redes en lugar de denunciar ante la justicia. Y eso de alguna manera tiñe. Ahora también les voy a decir, y eso otra vez muestra... Hay oyentes que ponen de vuelta, ¿no? Para enriquecer el debate. Dicen, los derechos de Penades fueron fuertemente vulnerados al ser escrachados sin el debido proceso. Pero yo no estoy diciendo, a ver, yo creo que a mí lo que me preocupa es que también los derechos de Romina Celeste fueron vulnerados, y fueron vulnerados nada más ni nada menos que por el presidente de la República, por el ministro, ¿verdad? Y ahora me acabo de enterar que por Abdala. Entonces, en realidad, me parece que el tema no es ese, el tema es que nuevamente seguimos sin entender cómo son estos procesos. Las víctimas hablan cuando pueden y como pueden. Ese es un tema que tiene que ver con la imprescriptibilidad de este tipo de crímenes. Hay gente que habla 40 años después. Disculpen la autorreferencia, pero la primera vez que se habló de abuso sexual infantil en la televisión uruguaya fue en Canal 10 en el año 2002, en el programa El sentido del sexo, que tenía el doctor Gastón Boero, en el cual yo tuve el honor de participar, ¿verdad? Y llamó gente que nunca en la vida había hablado, que hacía 40 años que había sido abusada. Entonces, digo, y podemos buscar el programa y podemos ver realmente... Entonces, yo creo que si no entendemos eso, si no entendemos lo difícil, lo doloroso, la marca que es para el resto de la vida para una persona así, ni hablar
de las criaturas que porque tienen una orientación sexual diferente son echadas de sus casas y deben inician un camino de explotación sexual. ¿Qué es explotación sexual comercial? No es prostitución de menores, porque ese es otro término que lo escuchamos por ahí un día sí y otro también, por parte de decisores políticos que por lo menos eso deberían saberlo. Yo quería agregar, Romina, una cuestión que es correlativa a esto, es cómo la sociedad siempre busca o le exige a la víctima ser perfecta, ¿no? Que sea la víctima perfecta, que le pone esa carga que es imposible de cargarla para cualquier persona, incluso para personas que tienen los medios como para poder hacer una denuncia en el momento ideal o en la situación ideal. Es imposible cargar a la persona y hacerla la víctima perfecta. Tiene que hacer el proceso mental, como decía Teresa Herrera, en el momento justo para denunciar, en el momento justo, por los medios justos, de la forma justa. No funciona así. El ser humano no funciona así y no funcionan así los procesos. Imagínense a una Romina Celeste denunciando esta situación que se trata de nada más y nada menos que de un senador y lo que representa políticamente Penades. Digo, de verdad, o sea, vamos a ponernos un minuto en su piel. O sea, es fácil, es sencillo, se podría lograr con los medios que tenía la gurisa. Entonces, o sea, me parece que es un poco hipócrita socialmente exigirle a la víctima que reaccione de la manera ideal como tendría que hacerse de una forma perfecta. Y nos pone también a tela de juicio a nosotros como sociedad reitero lo mismo que era mi intervención pasada, ¿dónde estamos parados? O sea, ¿somos una sociedad compasiva que intenta entender, que intenta evolucionar, o simplemente nos quedamos en juzgar a la Santa Inquisición, pero 3.0, ¿no? En el siglo XXI. Entonces, estas cosas nos interpelan y yo creo que es buena oportunidad para hacer muchísimas reflexiones. A ver, Diego. No, respecto al mensaje que leías de la oyente, yo creo que a esta altura ya la situación de si esto se origina por una denuncia en redes sociales ya pasa a segundo plano. Lo que se oía al principio, hoy ya hay denuncias formalizadas a nivel de la justicia, entonces ya me parece que lo otro ya no, o sea, no es tema de debate, ¿no? Si fue el camino correcto o no ir a las redes sociales. Hoy eso ya está en la justicia y yo creo que, bueno, aspiramos todos a que, creo que es la confianza que tenemos de que no va a haber interferencias del poder político más allá de lo que representa la figura de Penades para interferir en que la justicia no pueda investigar estas situaciones de los denunciantes, que son hoy adolescentes jóvenes que denunciaron situaciones que ocurrieron cuando eran menores y, como decía Teresa hoy, con situaciones que marcan para toda la vida a una persona. Entonces, por un lado, eso, que la justicia ahora va a actuar. Lo otro que también a veces llama un poco a la reflexión es también dónde están nuestras políticas públicas en estos temas. Ahora todo el mundo conoce y sabía lo que ocurría en Parque Valle y en otras partes de Montevideo con menores, y digo con sinceridad, ¿dónde están nuestras políticas públicas? Tenemos un Estado enorme, machaciento, que se jacta de un montón de cosas, pero ¿y dónde están las políticas públicas para prevenir esta situación? De que los menores anduvieran en esas situaciones por las calles de Montevideo. Creo que nos interviene, eso realmente da para un debate enorme, y esto, a ver, por favor, esto no es un tema que empezó ni en el 2005, ni empezó en el 2020, o sea, esto trasciende a los partidos políticos, es dónde están las políticas públicas del Uruguay de los últimos 20, 30 años en este tema. Me podrán decir que sí, que las hubo, que las hay, me traerán indicadores y todo, pero esto demuestra fracaso, claramente. No, el abuso contra menores, contra niños y adolescentes es viejo como el ser humano. O sea, hay una relación de poder que en todas las culturas, la propia construcción, y si uno se rastrea, viaja más en el tiempo, lo que hoy consideraríamos, y consideramos un abuso, por ejemplo, el vínculo sobre todo de hombres mayores con jovencitas de 13, 14 años. Remedios Escalada tenía 14 años cuando estaba con el general San Martín, ¿no? Entonces, hoy eso lo vemos como un abuso. Entonces, lo veríamos como un acto de violación. O sea, hasta hace poco era posible casarse
por el Código Civil, la abogada me corregirá, pero una jovencita, una niña de 14 años, de 12 años, podía casarse con un adulto. Exacto. ¿No? Entonces, y la mujer un año menos que el hombre. Claro, el hombre 13 años. Entonces, somos una especie que ha hecho, en su evolución cultural, en todas las culturas, ha hecho del tema del poder y del poder masculino, ha hecho un elemento de larga duración. La pregunta es, hoy, ¿tenemos lentes para ver de otra forma? Y sí, que todavía seguimos encarcelados en discursos que naturalizan y que victimizan a las víctimas, revictimizan, sí. Y lo revictimizan tanto hombres como mujeres, porque no es un tema solamente de uno de los géneros, ¿no? Porque hay una cultura nacional occidental que pone a la situación de poder como norma. Entonces va a haber un montón de actores que van a visualizar en un menor, que una persona que era menor de edad, que era la responsable, o van a poner en los padres o van a poner en otro actor y no en el verdadero culpable, que es quien abusa una situación de poder para tener una situación de abuso con una persona menor de edad. Entonces, creo que es parte de la cultura de hoy pararnos, estamos en el 2023, dar vuelta a la media y empezar a construir otras sensibilidades y otros discursos sobre esto. Mucho más allá del caso Penades, que la justicia laudará si fue responsable, si es culpable o no es culpable. Yo de eso no hablo. Lo que sí hablo es que esto nos prende otra luz. Y creo que dar el debate contra los discursos que uno en todos los ámbitos escucha de victimizar o revictimizar a la víctima, creo que es una de las tareas de primer orden. Yo quería, perdón, ¿se puedo acotar 2 segundos algo? Porque uno de los oyentes decía, bueno, a Penades se le vulneraron los derechos. En realidad no, porque Penades no está preso, no se lo llevó la justicia. La justicia está haciendo el procedimiento que tiene que hacer, pero lo que corre, por otro lado... fue juzgado en el... Bueno, pero es juzgado por qué, no es juzgado por la justicia, es juzgado por la gente y la condena social. Siendo una figura pública, la condena social es lo peor, y más para un político, ¿no? Pero digo, la condena social no es una vulneración de derechos, es algo con lo que tenemos que vivir y que también es de antaño, ¿no? O sea, siempre ha sido así y siempre será así porque vivimos en sociedad y la sociedad genera una opinión pública. Entonces, pero me parece importante eso, de soslayarlo, porque no es lo mismo decir, bueno, al hombre se agarró y vino la justicia, lo metió preventiva y van a ver cómo resuelven el tema vulnerándole esos derechos, a decir, hay una condena social que juzga. Eso es otra cosa. Ya venimos enseguida con otro tema aquí en La Tertulia.